En el anterior video nos hemos olvidado de poner un efecto hover a nuestras redes sociales como archivo style.css y vamos a agregar un background de color azul y un color blanco cada vez que hagamos un hover a nuestra etiqueta de enlace. Entonces, si actualizamos, ahora sí podemos ver el efecto hover. Ahora nos faltaría maquetar la sección servicios agregando este efecto de sombra a cada servicio. Entonces vamos a nuestro archivo index.html y vamos a agregar el siguiente código. La estructura consiste en lo siguiente: una etiqueta section con el ID services, la clase services, un container donde estamos usando la clase de Bootstrap container. Estamos agregando la misma estructura de la anterior sección de nosotros con la clase section title con un h2. Asimismo estamos agregando una clase row, que es la fila que tiene que estar dentro del contenedor. Dentro de esta fila estamos agregando 2, 3, 4 columnas de tamaño 3 por 4 serían 12, y dentro de esta columna estamos agregando una etiqueta div. Dentro de la etiqueta div estamos agregando el icono que está dentro de una etiqueta div, la etiqueta h4 que es el título y una etiqueta párrafo donde vamos a agregar una información respecto a los servicios que estamos ofreciendo, y la estructura para las demás columnas es lo mismo. Si actualizamos podemos ver que aquí ya tenemos el título, tenemos las 4 columnas con el icono, el título y una descripción del servicio. Este sería nuestro diseño final. Entonces vamos a empezar primeramente con darle un background, un color de fondo a esta sección medio plomo. Vamos a agregar en el archivo style.css, debajo de la etiqueta section, vamos a agregar una clase section-background de color medio plomo. Entonces nos dirigimos a la sección services y agregamos esa clase section-bg. Actualizamos, ya podemos ver ese fondo de color plomo como está en nuestro diseño final. Ahora vamos a darle estilos a cada columna. Vamos a empezar con este fondo blanco y el hover, y asimismo con el icono, el título. Entonces agregamos el siguiente código en nuestro archivo style.css. La clase icon-box que va a estar dentro de la clase services, vamos a agregar un padding arriba y abajo que sea 33 píxeles, izquierda y derecha 25 píxeles. Vamos a alinear el texto que esté en el centro. El background va a ser de color blanco. Vamos a agregarle un cursor, pointer, una transición para que cada vez que hagamos un hover se ejecute un efecto de transición, y asimismo se ejecute la sombra box shadow, que por cierto ya vimos en el anterior video cómo establecer estos valores a esta propiedad box shadow. Entonces nos dirigimos a la etiqueta div que está dentro de nuestra columna y agregamos esa clase que hemos establecido, icon-box. Hacemos lo mismo con las demás columnas. Ahora sí vamos y actualizamos, y ya tenemos un fondo blanco, y cada vez que ponemos el mouse en este contenedor aparece la sombra box shadow. Aquí tenemos un problema donde si es una descripción corta, el contenedor va a ser corto. Si es una descripción larga, de igual manera el contenedor va a ser largo. Entonces nosotros queremos que se mantenga un solo tamaño como está en nuestro diseño final. ¿Cómo vamos a solucionar eso? Para ello vamos a tener que utilizar el concepto de Flexbox. Nos dirigimos a Utilities. En la opción Flex, aquí podemos ver, al utilizar la clase AlignItems, podemos mostrar todo el espacio que ocupa cada etiqueta. Es decir,
que si agregamos a esta etiqueta div la clase d-flex, vamos a hacer que las etiquetas hijas se posicionen de forma lineal, y al agregarle la clase align-item-stretch le estamos indicando a las etiquetas hijas que ocupen toda la altura de esta etiqueta div. De igual manera, si agregamos align-item-center, lo va a posicionar de forma central, pero en este caso necesitamos que ocupe toda la altura de esta etiqueta padre. Entonces vamos a agregarle align-item-stretch. Vamos a agregarle estas clases que Bootstrap nos proporciona. Lo copiamos, nos dirigimos a la columna div class column 3, seleccionamos todas las columnas y vamos a agregar esa clase. Aquí tenemos la etiqueta hija que ocupe toda la altura de esta etiqueta padre. Entonces, si actualizamos, ya podemos ver que cada columna tiene una altura igual como está en nuestro diseño final, sin importar si tiene una descripción corta o una descripción larga. Ahora simplemente nos faltaría darle diseño al icono. Entonces vamos a agregar el siguiente estilo: la etiqueta i que está dentro de la clase icon, y dentro de la clase services vamos a indicarle que tenga un color naranja y un tamaño de 43 píxeles. Entonces vamos a crear esa clase icon a esta etiqueta div y vamos a hacer lo mismo para las demás columnas. Ahora, si actualizamos, ya podemos ver que el icono está de color naranja y es más grande, pero necesitamos que tenga un margen inferior. Entonces, a esta clase icon vamos a agregarle una clase margin button-3 para que tenga un mayor margen inferior, como está en el diseño final. Ahora solamente necesitaríamos darle estilos al título. Entonces nos dirigimos nuevamente al archivo style.css y agregamos los siguientes estilos. A la etiqueta h4 va a tener un margen inferior de 15 píxeles y un color naranja. A esta etiqueta h4 vamos a aplicarle estos estilos, que por cierto está dentro de una clase iconbox, como vemos aquí. Entonces, si actualizamos, ya podemos ver que el título es de color naranja y además tiene un margen para que no esté muy pegado con la descripción. Ya nos hemos acercado ya al diseño final, como vemos aquí. Ahora simplemente nos faltaría darle un diseño responsive, es decir, que cuando cambia el tamaño de la pantalla, como en una tablet o en un dispositivo móvil, aquí tenemos un problema donde falta un margen en cada columna y además el tamaño de las cajas pierde su diseño. En este tamaño tendríamos que establecer que ocupe la fila 2 columnas, y en dispositivos de tamaño largo que ocupe 4 columnas, en dispositivos de tamaño mediano que ocupe 2 columnas y en dispositivos móviles que ocupe una sola columna. Entonces, para pantallas medianas vamos a establecer que ocupe 2 columnas cada fila. Vamos al archivo index.html y le indicamos todas estas columnas que ocupe columna mediana de tamaño 6. Si actualizamos, aquí ya podemos ver que se mantiene el tamaño de las cajas en pantallas medianas, pero en pantallas grandes va a ocupar 4 columnas de tamaño 3 cada una. Aquí podemos ver que ya ocupa 2 columnas en pantallas medianas, y en dispositivos móviles Bootstrap ya se encarga de forma automática a establecer que ocupe una sola columna. Simplemente tendríamos que asignarle un margen a las 3 últimas columnas para que no se vea muy pegado. Entonces vamos a establecer un margen a partir de la segunda columna, un margin top-4. Ahora sí ya podemos ver esos espacios en cada columna. Nos vamos a una pantalla mediana. Aquí nos damos cuenta que ese margen de tamaño 4 se mantiene a partir de la segunda columna, es decir, del segundo casillero. Solamente quiero que ese margen se mantenga a partir de las 2 últimos casilleros, y a partir del segundo casillero que se mantenga como margen top 0. Tendremos que indicarle lo siguiente:
A partir del segundo casillero vamos a establecer un margin top para pantallas medianas de tamaño 0. Si actualizamos ya podemos ver que el margen es 0 y los demás márgenes se mantienen. Entonces vamos ampliando el tamaño de la pantalla y aquí tenemos un problema. Los dos últimos casilleros todavía se mantiene el margen top de tamaño 4. En tamaño mediano está bien, en dispositivo móvil también está bien. El único problema que tenemos es en las pantallas largas, en las pantallas grandes, que se mantiene ese margen de tamaño 4. Entonces tenemos que hacer lo siguiente. Aquí hemos establecido para pantallas medianas que sea 0 hacia adelante, que se mantenga 0. Entonces las dos últimas columnas vamos a establecer que el margen top para pantallas grandes sea de tamaño 0. De igual manera, para el último casillero, margin top LG-0. Si actualizamos, aquí podemos ver que ese margen en pantallas grandes va a ser 0. En pantallas medianas se va a aplicar el margen de tamaño 4 para todas las columnas. Y en dispositivos móviles también se va a establecer ese margen. Entonces, de esta manera hemos solucionado esos problemas aplicando un margen en diferentes pantallas de nuestro dispositivo. En el siguiente video vamos a ver cómo darle estilos a nuestra sección portafolio. Además vamos a usar un plugin para darle estos efectos y otro plugin para darle un slider a las imágenes.